Ahora sí, creo Bueno, que... pues te diría que cómo estás, pero llevamos un rato ya platicando, tratando de hacer funcionar esto. Eh, pues, este es el inicio de este experimento, ¿no? Porque al final de cuentas lo considero un experimento esto de empezar un poco a contar nuestras vidas, nuestras, no sé, qué vamos a contar. Pero yo creo que al final es un poco de todo, ¿no? O sea, es que vean la gente nuestra perspectiva de las cosas y obviamente, pues yo qué sé. Yo creo que lo primero es como que para que la gente sepa quiénes somos, ¿no? O sea, porque somos como dos amigos, que uno vive en Guatemala y el otro vive en España, ¿no? Y entonces la gracia es invitar un Sí, poco a sí. a las personas a que vean la relación de dos amigos y nuestros puntos de vista sobre las distintas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y a mí me gusta, como que, ahorita que pues he estado pensando un poco en el podcast y demás, me gustaría decirle que es un podcast que se trata como un poco de todo, como dirías, o al mismo tiempo como un poco de nada, ¿no? Yo estoy un poco como metido ahorita, estoy viendo Seinfeld, que no la había visto nunca, ya voy como por la séptima temporada y demás. Pero me gustó mucho la descripción de la serie que ellos trataban de hacer, ¿no? Es una serie que al final no se trata de nada, ¿no? Y fue esta serie que se trató de nada por mucho tiempo, o que lo puedes ver de la otra manera, se trata de todo, ¿no? Entonces es Espérate, como qué serie incluyendo un dijiste? poco Rep- esta repet- parte de... repetí el nombre de la serie, es que me lo perdí. ¿Qué? Que repetí el nombre de la serie, que me lo perdí, no sé, se cortó algo. Ah, no, pues, estaba diciendo que estaba como, estoy metiendo el tema de Seinfeld, o sea, no había Ah, visto Seinfeld, Seinfeld vale, vale, sí, sí, sí. y sí, sí, y por la séptima temporada, tal, o algo así, no sé. Y wow, o sea, es como un show que se trata de nada, ¿no? O sea, Sí, así fue como se vendió, porque estaban haciendo como el show dentro del show, ¿no? sí, yo creo que es De esto que no se trata de nada, o que no se trata de todo. como darle tu punto de vista a los pequeños elementos que rodean tu vida, ¿no? O sea, cómo yo percibo las cosas mundanas, o sea, las cosas de todo el día. Las cosas mundanas, no mundanas, ¿no? O Sí, sea, todo, sí, en realidad todo, es eso, es cómo pasa el mundo desde tu punto de vista. sí, porque podemos hablar de algo tan mundano como, no sé, por ejemplo, tengo varios de los videos ahorita de cuando fui a Murcia, estuvimos juntos ese mes, tengo los videos de la comida, ¿me entendés? Entonces creo que vamos a hablar un poquito de comida, seguro vamos a hablar mucho de comida, pero también después, no sé, creo que es importante hablar de, según saldrá el sentido de la vida y demás cosas, ¿no? Sí, 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 lo que vaya surgiendo. Va, y algo como que me pongo a pensar es como que todo el mundo tiene su podcast ahora, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo, o sea, seguramente no todo el mundo, pero mucha gente tiene su podcast y al final la mayoría se tratan de eso, ¿no? Entonces como que ¿por qué hacer uno más, verdad? Y a riesgo de sonar, ¿qué te digo? Arrogante, que creo que lo voy a sonar, pero pues no importa. Sí, va, porque lo sos, Es ¿no? Sí, que voy a sonar arrogante al porque final, soy arrogante, ¿no? Que le gusta al que le guste, pero no ¿no? pasa nada, Que le ¿no? O sea, guste al que le guste. Sí. no, pero yo creo que surge la idea de grabar nuestras conversaciones porque pues son interesantes, ¿no? O sea, son cosas que a mí me parecen interesantes y que pues me divierten, absorben mi tiempo y demás y que es mejor si podemos ampliar un poquito esa conversación y Sí, llevarla a sí. más gente, ¿no? Entonces, ¿te parecen interesantes a vos? Me parecen interesantes a mí y supongo que a alguno más le parecerá interesante. Y eso es, si encontramos ese alguno más, que lo vea, ¿no? Y al que no le guste, que no lo vea. Y ya está. Pues, pues sí, sí. Mm. Seguro a alguien le parecerá interesante y si no, pues por lo menos queda documentado, ¿no? Sí, sí, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿tenías una actividad? ¿Comenzamos con la actividad o querés seguir indagando un poco en... Porque yo creo que el contexto es No, yo digo que interesante también, ¿eh? porque sí, sí, el contexto del podcast o qué? Sí, no, el contexto del podcast, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, que llevo yo creo que es la mayoría de mi vida adulta, ya no recuerdo ni a qué edad me vine a España, a los 20 años,
Y el primero es que somos de Guatemala, ¿no? O sea, porque nosotros hablamos muy de nosotros, pero si alguien nos está viendo no sabe ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni por qué estamos aquí, ¿verdad? Pero eso, la gracia es eso, que somos, Sí, total, total. o sea, somos de Guatemala y yo, bueno, yo tengo 33 años, me voy a restar alguno por... Nada, son mentiras, 33. Eh, eso, 33, yo, la crística, ¿no? sí, o sea, siempre se me olvida la edad, o sea, me cuesta un montón pensar en cuántos años tengo. Eso, llevo cuántos años, desde los 22, 21 más o menos, viviendo en España, creo yo. Y, y bueno, nosotros éramos pues, prácticamente mejores amigos en Guate. Y al final, yo qué sé, son tantos años como separados. Y bueno, han habido momentos en los que hablamos más y hablamos menos. Pero yo creo que la gracia del podcast también es como tener esta como relación de amigos, conversación de amigos. Y eso básicamente, ¿no? O sea, este espacio, este momento como para compartir. Sí, llevas un tercio de tu vida, ¿no? Viviendo en España. Nos conocimos más o menos al tercio de lo que llevas de vida, ¿sí? Más o menos. Bueno, nos conocimos desde muy chiquitos, ¿no? Pero nos volvimos amigos Sí, como al tercio de lo que llevamos de vida, ¿no? O sea, porque nos conocimos, 15 años o que así. habremos tenido 4 años. Sí, supongo. O sea, estamos en el mismo colegio desde Sí, siempre. también pues supongo, ¿no? Ujú. Ajá, creo que esa es la clave, ¿no? Fuimos al mismo colegio, los dos estuvimos en el mismo colegio toda la vida, pero nos dimos amigos cercanos hasta la secundaria. Correcto, 15 años, eso, ¿no? 14, 15 años puede ser. Sí, por ahí, por ahí. Y bueno, luego vos decidiste emigrar, ¿no? O sea, tenías la posibilidad de ir a España y ahí llevas, ¿qué? 12 años. Así es, así es. Sí, sí, sí. Y yo, pues, me quedé acá, ¿no? O sea, del otro lado del charco, ¿no? Así es. Y de ahí el nombre, ¿no? Del otro lado del charco. Sí, de ahí el nombre, de ahí el nombre. Pero bueno, la actividad que tenemos hoy es justamente para tratar de contar un poquito esas anécdotas y que vayan como surgiendo y que vayan, y que también es, no sé, es una actividad que se puede replicar muy fácilmente en cualquier conversación de amigos o de gente nueva que se está conociendo y demás, que tampoco es que se me ocurrió a mí como de la nada, sino pues todas las ideas son siempre como un poco prestadas, ¿no? A mí se me ocurrió agregarle unos dados al asunto, pero bueno, la actividad consiste en que preparamos 36 preguntas, bueno, menos 2 porque el 1 y el 2 no pueden salir, entonces 34 preguntas que son como conversation starters, ¿sí? O sea, que son para empezar una conversación y que creo que es un poquito más entretenido que simplemente pues, venir a contarles, hola, soy Juan Pablo Varías, no había dicho mi nombre, y vos sos Sebastián Carlos, ¿no? Eh, y, y venir y decir, y empezar a contarte mi historia, ¿no? Entonces es un poquito más como estas preguntas provocadoras de tener una conversación un poquito más allá. Bueno, que pasamos a los dados entonces. Sí, sí, entonces, bueno, consiste en, tiramos los dados, ¿sí? Bueno, en ese sentido, unos dados virtuales, porque pues como no estamos en el mismo lugar, tiramos los dados virtuales, que también lo mismo, es una aplicación de Google que todo el mundo puede encontrar y que es fácil de replicar, tiramos los dados y el número que salga, pues esa es la pregunta que escogemos. Ojo, algo que sí, pues se ve un poco, como un poco diferente es que los dados son dodecaédricos, ¿sí? O sea, cada dado tiene 12 números, entonces, pues, entre los tres pueden llegar a sumar hasta 36, y por eso te cae 36 números de preguntas. ¿Qué decís? ¿Comenzamos? Comenzamos, entonces, ¿sí? Venga, vamos a ver la primera tirada de dados, vamos a ver. Para todo eso, ¿quién responde la pregunta? Deberíamos hacer una tirada para ver quién comienza, ¿no? Va, vos sacaste 23. Ahí está, ahí está. 9, 11 y 3, 23. Ahora tira por mí, ¿no? 28. Comienzo yo. Dale, 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 dale. Dale, las preguntas las tienes que leer vos porque yo no las puedo Ganando leer. siempre. Ganando siempre, dice el payaso. Eh,
Pero, respondo a la pregunta 28 entonces, ¿no? Si querés, o lo lanzo otra vez. Yo pensé que íbamos a quedar otra vez. Ah, te lo tiro otra vez, no pasa nada. Sí, no, pues, sí, no. Ahí lo tenés, otro 23. 23. ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Ujú. Ufa, buena pregunta, ¿eh? Porque creo que estoy en un momento en mi vida donde precisamente estoy en busca del trabajo soñado, ¿no? Estoy en busca de tratar de decidir un poco como en ese diseño, ¿no? Sí, No sé si alguna vez no estamos yo creo que podríamos aprovechar en ese esa diseño de vida, pregunta, o ¿no? sea, creo que podríamos aprovechar esa pregunta para eh, plantear nuestro entorno laboral o nuestra trayectoria, ¿no? Nuestra trayectoria laboral, porque también es interesante, ¿no? Que sepan un poco de dónde venimos y qué hacemos. Entonces, Sí, y un poco ese es ¿no? bueno, como comentaba, mira, A ver, comenzar, yo creo que lo que más te caracteriza a vos es la etapa de profesor, ¿no? Porque trabajos has tenido uno que otro, pero creo que principalmente hoy en día yo diría que vos sos profesor. sí, No, yo diría lo mismo, ¿no? Yo diría lo mismo. Mm, a ver, un poco esto el tema de las preguntas, como digo, lo tomo prestado de diferentes, pero hay un podcast también que se llama Aprender de Grandes, donde hacen como este tipo de preguntas y una de las preguntas que hacen ahí es, si te despertaran a medianoche y te preguntan de qué trabajas, ¿sí? Pues sí, yo respondería maestro, sí, educador, definitivamente. Pero mi trayectoria ha sido diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita terminando la grabación, voy a ir a dar un tour, ¿sí? O sea, voy a ir a darles un tour a unas personas que vienen de fuera. que se Y entienda, también he trabajado que desde se entienda que call sea center. un tour turístico, ¿no? O sea, vas a ir ¿a dónde vas a ir? ¿A la antigua? ¿A qué parte de Guate? ¿A la Voy, ciudad? voy al ¿Al centro centro, histórico no? de Guatemala. Hacer ahí un tour Ajá, y turístico, al ¿no? mercado, y Pero es un poquito que, como de... ¿a gente de Guate o son extranjeros? Son extranjeros, son extranjeros. Ok, ok. Sí, sí. Entonces, pues las estoy haciendo un poquito de guía turístico ahorita, que es algo que me ha apasionado también mucho, ¿sí? O sea, estudié ingeniería civil, después estudié educación, como te digo, trabajé en call center, trabajé importando cosas a Guatemala, e intereses tengo más de los que me va a alcanzar en esta vida, ¿no? Creo que eso es un poco el estrés a veces de en qué momento va a ser todo. Pero entonces, después de haber pasado, y bueno, y sigo siendo profesor también, ¿no? O sea, no es algo que he dejado de ser, tengo, solo que ahora soy profesor en línea, entonces tengo algunos alumnos de diferentes partes del mundo, pero mi trabajo soñado creo que tendría que ver con el tema sí, de educación, ¿sí? O sea, definitivamente este tema de poder generar ese, como mente eureka, ¿no? En las personas, de que descubramos cosas juntos, por ahí. Y soy de educador básicamente porque me gusta aprender, ¿sí? Básicamente. Entonces creo que mi trabajo soñado sería un poco por ahí, un poco por algo que me permita tener ese contacto con las personas para poder descubrir cosas juntos, pero la otra pasión que tengo y que me gustaría combinar muchísimo es esta parte de los viajes, ¿no? Entonces como un poco, no sé, ser este profesor visitante en diferentes escuelas, lugares y demás, como eso me encantaría, ser un profesor visitante que va viajando por el mundo, compartiendo sus experiencias y conociendo diferentes culturas. Eso. Creo que no lo había definido, pero ahí No, pero está. ahora que lo estás definiendo, yo creo que ya tienes como una perspectiva un poco más, porque tal vez en el momento de ahora estás un poco más como perdido, a ver qué hago, ¿no? O sea, por dónde tiro. Pero si ya tenés un objetivo, hay que tirar por lo que te vaya acercando a ese objetivo, ¿no? O sea, ver cómo Sí, ir. total. Y no vas muy alejado con el tema de las clases a distancia, por ejemplo. Yo creo que podría ser interesante. Sí, bueno, Moverse en el entorno. estuve de profesor visitante a finales del año pasado en Playa del Carmen, por ejemplo,
México, también, ¿sí? En también. la Riviera Maya. Y por ahí va, ¿no? O sea, por algún Sí, lado se empieza, quizá no iba con la determinación de esto es lo que voy a hacer de aquí en adelante, pero sí tenía como ya esa espinita, ¿no? sí, pero no es una mala, ¿eh? No es... Me gusta, me gusta. Pues Pero ahora, yo creo que los dos deberíamos de responder la pregunta, sí, sí, ¿eh? vamos a responderlo los dos. A ver, ¿cuál era? El trabajo ideal, ¿no? Mira, Eh, primero, de dónde viene toda esta construcción para poder el trabajo dar con ideal, vamos a ver. Yo, yo siempre he considerado que fui muy desgraciado a mis inicios de estudiar, en el sentido de que no daba una, iba probando mil carreras, o sea, estudié marketing y suspendiendo asignaturas y después estuve en arquitectura, ingeniería mecánica, regresé a marketing. Y todo eso fue en Guate. Pero yo creo que no estaba centrado, o sea, estaba descentrado y no solo a nivel de estudios ni a nivel de saber qué querer, sino a nivel en plan de vida, ¿no? Un poco, creo que todavía era muy niño a esa edad. Eh, um, Creo que es eso, es cuando uno sale del colegio, como que el colegio nos mantenía en tanta estructura que cuando yo salí del colegio y se me rompió esa estructura, como yo no tenía otro lado que me generara esa como estructura, pues yo, o sea, me liberé y me perdí, ¿no? O sea, me perdí por todos lados. Entonces después Deja la estructura. Aparte, es que no estás preparado a esa edad para decidir el camino que tenés que tomar, ¿no? Sí, no, Yo no lo. es cierto. A ver, pero yo haciendo una retrospectiva y viendo atrás, y yo creo que uno de los grandísimos errores y de lo que diría yo que más me arrepiento y lo que me gustaría como comunicarle a las personas que hagan es como te guste o no te guste, terminalo. Lo haces, lo terminas y después decís, vale, no me gustó, prueba otra cosa. Y terminalo. Porque al final, yo creo que es muy fácil decir no me gusta cuando realmente el problema es que es difícil. Entonces es como, ay, no, no me gusta. No, es que es difícil. Ay, no, no me gusta. No, es que no te dan ganas. No es que no te guste. Es que o es difícil o no te dan ganas. Y al final, cuando uno termina las cosas, y cuando digo cosas, me refiero en sentido de todas las cosas, es abrirse puertas. Es avanzar un paso, dar un paso adelante, ¿no? Si nos estamos echando para atrás de cada pequeño reto, ahí es donde a mí me habría gustado seguir la trayectoria y ver a dónde me llevaba, aunque al final terminara cambiando. Y aunque hoy estoy conforme con lo que tengo hoy en día, me gustaría o sea, haber sabido a dónde podría haber llegado en ese entorno. Digo, pero eso no lo sabes, ¿no? O sea, en ese momento ese es el problema, es que no lo sabes. Es que, ajá, Sí, si no, pudieras darle para la gente que ahorita está pasando por eso, pues sí, quizá venís y sería un buen consejo. Ahora, mi punto es, si hubieras escuchado ese consejo a los 18 años, ¿le hubieras eso. hecho caso? Mira, yo creo que si alguien me hubiera dicho, mira, o sea, déjate de historias, o sea, tu problema es que sos un gandul, sos un aragán, tenés miedo, te falta estructura. No es que no te guste el marketing, no es que no te guste la arquitectura. Sí te gusta la arquitectura, sí te gusta el marketing, sí te gusta la ingeniería. No digas que no te gusta. No lo estás haciendo por falta de disciplina, no lo estás haciendo por falta de tal. Entonces yo a lo mejor necesitaba un poco de eso. Necesitaba un poco de sea lo que sea, o sea, no... Es como, por ejemplo, cuando una persona toca, yo qué sé, un músico, ¿no? Que toca un solo de guitarra, un pianista que hace pues, una obra de piano increíble. Esa persona tuvo que haber pasado por un proceso de ponerse un metrónomo y hacer un... Y estoy seguro que eso no le gustaba. No le gustaba estar con el metrónomo tin, 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 tin y haciendo tan, 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 tan durante días, meses, para después poder tocar esa pieza. Lo que realmente te gusta es poder tocar esa pieza. Y para poder tocar esa pieza tenés que afrontar el reto de esa como práctica. Y podés como obtener un gusto al hacerlo, pero saber es porque estás haciendo algo difícil. Y cuando superas algo difícil, eso te debería dar placer. ¿Me entendés? Pero definitivamente no, o sea, mi problema era ese. O sea, mi problema era ese. O sea, yo me estaba excusando diciendo que no me gustaba y que quería cambiar de rumbo, cuando realmente lo que no, a mí lo que me faltaba era disciplina. Me faltaba disciplina y capacidad de ejecución en mi aspecto personal, ¿no? Y yo creo que al final mucha gente, sobre todo lo digo en el sentido de decir, es que no me gusta, ¿sabes?
Y eso te lo puedo llevar Y creo que tiene que ver con lo que estás en el colegio, ¿no? ¿Perdón? O sea, mi punto es, tiene que ver con lo que estás haciendo en el colegio, porque, a ver, es como que la disciplina es muy extrínseca cuando estabas en el colegio, ¿no? Es muy, la disciplina, porque es que había disciplina, si no, no te hubieras grabado, ¿no? Si no, no hubieras completado todas estas asignaturas, pero la disciplina viene de fuera, o sea, te van empujando, ¿no? Sí, O sí, sea, el problema es cuando de que te van empujando, te dejan así como, bueno, y ahora nadie te es empuja. que es eso, sí. Yo creo que, a ver, nosotros, a mi gusto, tuvimos un colegio bastante bueno y a mi gusto, o sea, obviamente pueden haber cosillas que te puedan gustar más o menos, pero dentro de lo que había, a mí me pareció bastante bueno. Y después entendí, o sea, yo nunca suspendí una asignatura, o sea, nunca perdí una clase. O sea, hacía a lo mejor algún examen de recuperación, pero nunca fui una persona que tenía dificultades verdaderas en cuanto al estudio y siempre aprobaba todo prácticamente. Luego tenemos compañeros y amigos que perdieron años, mi hermana perdió un año, Pochi, o sea, amigos, tenemos mucha gente que tenían dificultades mucho más grandes que yo, y yo prácticamente sin mucho esfuerzo, pero era porque el colegio me estructuraba, me decía, tenés que entregar esto este día, y ese era como, yo crecí en eso, entonces como yo crecí en eso, eso era lo que yo sabía, que yo tenía esa disciplina y que si yo no lo hacía, el profesor iba a hablar con mi padre o yo qué sé, y algo iba a pasar que iba a salirme de esa estructura y por seguir en esa estructura yo lo estaba haciendo. Y el problema fue cuando yo llegué a la universidad, al de la universidad ya no le interesa tanto si estás entregando o no tus deberes. Al profesor de la universidad sos uno más de los cientos que tiene el profesor y si no lo entregas, pues no lo entregaste. Y ahí fue donde yo tuve el problema, que dejé de tener como esa estructura y también creo que esa estructura también te la puede marcar como socialmente, ¿no? Si uno como tiene buenos amigos en la universidad o se forma grupillos de estudio, que fue un poco lo que tuve yo aquí en España, que me hice un grupillo de estudio y tal, y entonces esa era una como disciplina que se interponía dentro del grupo, ¿no? El grupo de amigos o el grupo de personas con las que estaba estudiando era en plan de, no, tenemos que aprobar esto, no, tenemos que hacer esto, tenemos que entregar ese trabajo. Y yo eso no lo llegué a tener en la universidad. Pero sí, yo creo Ujú, ujú. que era un poco eso. Bueno, seguimos, ¿no? Trabajo ideal. Entonces, dando en la universidad, al final me vine a España y me vine a España principalmente para operarme, ¿no? Pero realmente yo creo que, o sea, porque tengo una prótesis en la cabeza y historia para otro día, supongo. Eh, Cierto. eh, A mí se me olvida a veces que ese era el objetivo de España, ¿eh? esa era la razón por la que yo me vine a España, pero realmente esa era la excusa. Yo creo que al final lo que queríamos era cambiar un poco de vida y aprovechando que me venía a operar aquí, pues ya me quedé aquí. De hecho, ya sabía que me iba a quedar cuando venía, o sea, no. Entonces, estando aquí, comencé a estudiar hostelería porque mi intención era tener un restaurante, porque yo creo que nos ha gustado la comida, tanto a vos como a mí siempre, y tenía curiosidad en emprender, sobre todo para tener como un proyecto personal. Y ya aquí, después de estudiar, terminamos montando un bar, el bar se convirtió tienda de ropa, yo creo que en otro momento podemos hacer un poco de detalle más sobre todo eso y bueno, básicamente ahora soy hostelero. A mí me dicen, como lo que vos decís, si me despiertan, ¿en qué trabajo que soy? Soy hostelero. Soy hostelero. ¿Qué quiere decir? Que trabajo en un restaurante, administro un restaurante, pero tampoco, digo hostelero porque soy cocinero cuando hace falta, soy camarero cuando hace falta, soy fregaplatos cuando hace falta, jefe, administrador, o sea, soy hostelero. Y entonces tengo una hamburguesería con mi hermano y eso, a eso me dedico. Y ahora, mi trabajo ideal, bueno, mi trabajo ideal sería no tener trabajo, creo yo. Eh, no tener ¿Sería trabajo. qué? No tener trabajo, es que no, o sea, porque no lo sé, o sea, es como, me puedo divertir mucho teniendo, o sea, definitivamente soy emprendedor y voy a emprender y no voy a trabajar para alguien más y prefiero estar emprendiendo yo todo el tiempo, sea lo que sea, llegue hasta donde llegue, antes que trabajar en otra empresa. No sé, muy jugoso tendría que ser el pago en la otra empresa como para que tenga que comprometer lo otro. Pero, ¿y emprender de qué? O sea, yo qué sé, si ahora es hostelería, antes era un bar y luego fue una tienda de ropa. Hombre, definitivamente mi pasión por la comida es mucho más que por las otras cosas y creo que por eso estoy en el tema de la comida. Y a corto plazo la intención es abrir más restaurantes, pero, pero yo creo que a largo plazo
yo lo que no quiero es trabajar a largo plazo. Ese es el objetivo. No A sé, largo plazo lo mejor es no tener trabajo. sí, ¿no? A largo plazo mi trabajo ideal es no tener que trabajar. Yo qué sé. Eso sería el ideal. Yo creo que Sí, hay tantas sí. cosas. Hay personas que se aburrirían, personas que se jubilan y se aburren y vuelven al trabajo. Yo soy todo lo contrario. O sea, yo me puedo entretener todo el tiempo con cualquier cosa y creo que me podría entretener. O sea, no me aburriría no trabajando. O sea, es que cualquier actividad, le puedo agarrar gusto a cualquier actividad. No, no creo que sea como necesario para mí en ese aspecto, mi aspecto de sanidad Es mental, que, de es mantenerme que, pero entretenido. es que hay, o sea, yo estoy de acuerdo con vos, o sea, pero por ejemplo, o sea, y yo, sí, en algún momento pues quisiera no tener que depender del trabajo y demás, pero seguro siempre estaría haciendo algún proyecto, estaría haciendo algo, Sí, algún tipo de actividad. sí, no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que al final o sea, porque trabajo parece que es como, ¿cuál es la diferencia entre un hobby y un trabajo, no? Es que, ¿cuál es la definición de trabajo? Sí, sí, pero eso es lo que te iba a decir, a eso iba Porque, yo. ¿Cuál es la diferencia entre un hobby y un trabajo? O sea, que el hobby no te paga, ¿no? O yo creo que, vamos a ver, dice trabajar, dice realizar una actividad física o intelectual en general de forma continuada y recibir un salario por ello. Realizar una actividad que requiere esfuerzo físico o intelectual. claro, Es yo creo que, que, sí, a ver, yo creo que al final, para mí la palabra trabajo está directamente relacionada a una necesidad económica. Y no me refiero a una necesidad económica solo para satisfacer como tus principios básicos, ¿no? Vivienda y comida, porque hay personas que tienen mucho dinero y quieren seguir trabajando. Y ellos trabajan para satisfacer su necesidad económica de querer más dinero, ¿no? Eh, yo no creo que o sea, obviamente hay cosas que me gustan y quiero poder comprarme las cosas que quiero y quiero tener una libertad económica, pero no quiero, o sea, no quiero depender del dinero de cierta forma. O sea, me gustaría tener libertad económica, me gustaría poder decidir si o trabajo o sea, no. va a haber comida en tu mesa y no vas a perder tu casa independientemente de si de hacer o no hacer. Sí, correcto. O sea, pues, es básicamente eso. Bueno, Sí, ese es un poco el ideal. Creo que todos estamos en busca de eso, ¿no? O sea, la sí, mayoría estamos en busca pero de eso. yo no tengo miedo en decirlo. Pero si Vamos a ponerlo tuvieras alto. que hacer una actividad, ¿cuál sería? Emprendedor, es Es mi emprendedor. punto. Si tuviera que hacer una actividad, es emprendedor y yo creo que el emprendedor eh, es lo que te digo, es un término muy amplio y puede abarcar tantos aspectos porque al final es crear un proyecto personal y desarrollarlo. Y yo creo que lo que caracteriza como mi sentido de querer ser emprendedor es tener yo la decisión, yo estoy jugando mi juego. O sea, no estoy siendo un agente para el juego de otra persona. O sea, para mí, yo veo las empresas y el trabajo como una especie de juego, ¿no? Y entonces al final es eso, es como, lo estoy haciendo para que otro se lucre o para que otro gane, ya sea dinero o lo que sea. O sea, no me refiero ya solo en términos económicos, pero que otro gane de mi trabajo o yo estoy ganando para mí de mi trabajo, satisfacción personal o dinero o lo que sea. Entonces, al final es eso. Yo sería emprendedor y puedo ser emprendedor en principio de restaurantes. Yo quisiera abrir restaurantes, cadenas, de todo un poco. Que supongo que ya en otro momento también entraremos un poco a Okay. detalle porque dentro de eso podría ampliar mucho. Pero sí, o sea, trabajo ideal emprendedor. Va, Virgo. Démosle otra pregunta. Bueno, pues vamos a pasar al Te otro. toca tirar a vos. A ver, y esto era por aquí. 32, una de las altas, ¿eh? ¿Formarías parte de los voluntarios de un equipo para ir a vivir a un planeta que habitan extraterrestres? O sea, un Vale, planeta extraterrestre, poblado, ¿no? O sea, no, vamos a ver, vamos a no, ver. no, no como Marte, ¿no? O sea, definitivamente o sea, sería voluntario para alguna expedición
a cualquier cosa así un poco extraña, me refiero. O sea, ahora, si me decís que van a haber alienígenas, es como, espérate, explícame un poco qué alienígenas me voy a encontrar para ver si quiero ir o no. Primero. Pero, por ejemplo, vamos a iniciar una comuna en Marte y vamos a llevar a 100.000 personas de la Tierra. ¿Querés ser una de esas 100.000 personas? Yo diría que sí. Me gustaría. Ahora, si van a haber marcianos ahí, van a haber extraterrestres ahí, digo, pues vamos a conocerlos primero, ¿no? Antes de que te digas si sí o si no. Que los conozcan los otros primero, después yo a ver si me apunto o no. Tal cual, tal cual. Ya me ponen O al sea, si hay día población, y me voy. mejor esperemos, si no hay población, vamos. Eso es, eso es. ¿Y vos qué Es, dirías? es complicado porque, ¿sabes? Yo siento que que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Bueno, de población extraterrestre no lo sé, pero de poblar, por ejemplo, Marte, creo que no estamos tan lejos. No sé si va a ser algo sostenible, no sé si vamos a poblar mucha parte de Marte, si va a ser un proyecto fallido, X, eso ya no importa, pero llegar a Marte y empezar a hacer una colonia, creo que es algo que pudiéramos llegar a ver nosotros, ¿no? Sí. Ahora, esta pregunta de personas, ¿sí? Es un poco, pues, o no personas, sino extraterrestres, ¿no? O sea, yo lo comparo, ya dijimos que yo soy profesor o educador, pero mi especialidad fue en historia, ¿no? Y entonces, estamos ante una posible revolución tan grande de nuestro mindset, de nuestra forma de pensar, como lo fue el descubrimiento entre comillas, pero el descubrimiento de América, ¿no? O sea, el momento en el que el otro lado del mundo se entera que aquí, primero hay otro territorio, ¿sí? O sea, descubrir otro continente fue como descubrir un planeta ahorita, ¿no? Sí. Y segundo, llegar ahí y darte cuenta que había gente, es como descubrir extraterrestres, ¿me Tal cual. entendés? Sí, Y es realmente. algo que nos reventó la cabeza a la humanidad completa. Y las cosas empezaron a ser distintas una vez empezamos eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué decís Entonces creo que que estás al la borde? ¿Por qué pregunta decís que es, estamos al borde? ¿Por el tema de viajar por colonizar ¿por qué el... vamos a volar Marte? Sí, yo sabes cómo o sea, yo creo que de cierta forma nosotros tenemos la estación espacial, ¿no? Y en la estación espacial hay gente viviendo. Y a veces hay más, a veces hay menos, pero es como pensar como una especie de estación espacial a gran escala. No creo, o sea, Sí, pero creo la que estación sería más... espacial, lo que pasa es que la estación espacial no es como una colonia terrícola, porque no estás produciendo nada ahí todavía. Sí, no, yo te entiendo, pero es lo que yo creo que al final sería más bien como una especie de comunidad, al final científica y experimental. O sea, no creo que estemos cerca de la necesidad de poblar otro planeta. O sea, no creo que lo estemos poblando por necesidad, lo vamos a poblar por curiosidad, no por necesidad. Ah, total. Pero, pero Y a ver, es que cuando se conocen los dos continentes, ¿sí? O sea, sí, o los cuatro continentes, cuando viene la gente a América no es por necesidad, no es que están sí, buscando, necesitamos encontrar otro territorio. sí, no, pero yo creo que, a ver, los límites son, o sea, yo los veo mucho menores. También, no sé, o sea, estamos hablando de encontrar otro lugar habitable. Lo otro, bueno, lo otro es, habría que hacerlo habitable nosotros. Es la diferencia. Que, Sí, el reto es más grande, pero también tenemos y no más solo eso, tecnología, ¿eh? más cosas, O ¿no? sea, no solo encontrar un lugar habitable, sino realmente no es que hayan encontrado el desierto. Encontraron un lugar inmensamente rico en recursos, especies, cultura, de todo. O sea, era un lugar muy rico en todo. Entonces, la intención de ellos de quedarse aquí era que, no, o sea, venían a aprovecharse de todo lo demás, o sea, del oro, de las tierras, venían a sacar provecho del nuevo descubrimiento, ¿no? Y yo creo que nosotros, nuestra ida a Marte sería un poco más a ver qué encontramos, y sería un poco más como de esas primeras como expediciones. Sí, no, yo no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero ¿me entendés? O sea, el punto es de que es un Sí, parteaguas en la historia, o sea, sí. hacer una colonia en Marte o descubrir extraterrestres es un parteaguas en la historia, Hablan- igual o quizá más fuerte, ¿no? Hablando de parteaguas de la historia, yo creo que hay uno que estamos viviendo, pero ya, y se llama inteligencia artificial.
Eso sí que es un parteaguas en la historia, que yo creo que va a reconfigurar la humanidad, pero vamos, o sea, me parece como o sea, la revolución industrial, la invención del internet y ahora estamos, o sea, vamos a comenzar la era de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que en eso estamos. Y esa parte es bien loca porque mucha gente no ha vivido ninguna revolución en su vida, ¿sí? Ninguna. Otras les tocó vivir la parte de la revolución industrial y vivieron una revolución en su vida. Sí, Nosotros vamos por la segunda, ¿eh? O sea, una fue las telecomunicaciones que vino a revolucionar sí, todo. Y totalmente, vamos por la totalmente. segunda, las revoluciones de cambio de estilo de vida vienen cada vez más rápido, ¿eh? El desarrollo Sí, es cada vez más constante. y yo creo que nosotros, bueno, Eso es digo, otro. somos los privilegiados en el sentido de que lo vivimos, pero tal vez no somos tan privilegiados de vivir lo que va a ser más adelante, pero el haber nacido justo en esa transición, o sea, las personas que nacieron en los años 80, sí, yo diría 70, 80, 90, o sea, vivieron en su etapa principal de su vida el cambio drástico de no haber tenido nada de telecomunicaciones, internet, etcétera, a que sea algo o sea, que forma parte sí o sí de todos nosotros. Y, y Sí, la sí, inteligencia sí. artificial, o sea, date cuenta como, por ejemplo, la calculadora, ¿no? O sea, una cosa como la calculadora, que en el colegio te decían, no uses la calculadora, intenta hacerlo tal. Pero hoy en día, fuera del colegio, es como, vas a usar la calculadora, o sea, ya es tan fácil. Es más, o sea, ya ni siquiera, hasta las operaciones sencillas me las estoy saltando porque me es más fácil. Lo mismo que estoy pensando, solo que diciendo, ok Google o oye Siri antes. Es como, oye Siri, ¿cuánto es esta operación? Y me lo dicen, ¿no? Dentro de nada, la inteligencia artificial Sí, va a ser la calculadora de todo. Es la calculadora de todo. O sea, así como estamos hablando de la operación matemática, va a ser, pero de absolutamente todo. Pero es que, o sea, de herramienta para componer música, para escribir libros, para todo. Va a ser una calculadora de la vida humana, en todos los aspectos. sí, sí, pero a ver, por ejemplo, yo que doy clases, o sea, yo estoy totalmente a favor de usar el ChatGPT. El ChatGPT es el que le escribe correos a los papás de mis alumnos. El ChatGPT, ¿me entendés? Y uso, o sea, no, yo no. Definitivamente tenemos que sacarle provecho, como en algún momento le sacamos el provecho a la calculadora y utilizarlo como una herramienta y demás. Pero la calculadora no tenía el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y te voy a poner un ejemplo que también escuché hoy. Justamente había una persona hablando de Dolly, no me acuerdo cómo se llama esta primera oveja que fue clonada, ¿no? ¿Te recuerdas? O sea, que Sí, sí. cuando se empieza con todo el tema de la clonación y demás, clonan una oveja. Se dan cuenta que el riesgo de, para la humanidad de empezar a clonar es tan alto y es como hay tantas incertidumbres, tantas cosas, que la parte de clonación, en clonación de seres vivos está completamente parada, ¿eh? Y es un poco, creo que el miedo que está surgiendo y las discusiones que se Sí. están teniendo en cuanto a la Pero, inteligencia artificial, ¿eh? Yo no sé si de repente GPT y demás van a ser como esta que solo fue una y después es como que, no, pero ¿a qué nos estamos metiendo? Y paremos. pero, ¿sabes? El problema, yo creo que el problema a veces es, o sea, no creo que la clonación esté parada, ¿no? O sea, de hecho, sé que hay laboratorios de ratas donde clonan las ratas para que si vos querés, por ejemplo, aplicarle algún tipo de tratamiento a una o algún tipo de dieta a una, a diferencia de otra, para poder hacer una comparativa real, necesitas que los genes sean idénticos. Porque no es lo mismo si no son ratas idénticas. Y entonces existe como algún tipo de clonación en la que se están clonando a fines experimentales para ver cómo funcionan en individuos de la misma genética. O sea que yo creo que la clonación, la pregunta es, Sí, ¿para qué quieres pero no volvieron ¿Para a qué? clonar así. ¿Para qué? O sea, ¿qué quieres clonar? ¿Qué vas a clonar? O sea, puedes clonar como de forma experimental. Lo que pasa está en que la inteligencia artificial es como, yo sí te puedo decir para qué todo lo que se va a usar la inteligencia artificial, ¿me entendés? O sea, van a conducir tus vehículos, o sea, es que van a ser dentro de poco,
sea, vamos a llegar a un punto en el que la gente va a estar discutiendo sobre ideales económicos y va a ser más fácil preguntarle a la inteligencia artificial qué pasa si subo los impuestos o los bajo. Y la gente va a dejar de discutir porque la inteligencia artificial ya tiene el modelo planteado, ¿sabes? Vamos a llegar a ese punto en el que la inteligencia artificial va a tener suficientes datos matemáticos de todo que va a poder empezar a hacer modelos de esas decisiones, pero mucho más avanzados de las que los humanos nos podamos haber planteado. Y entonces va a callar muchas Es una visión discusiones. muy optimista, ¿eh? ¿Es una obsesión qué? Esa solo es una visión muy optimista, porque, o sea, esa solo es una visión muy optimista. ¿Entendés? O sea, a ver, yo también quisiera eso, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene el potencial de solventar muchísimos problemas de la humanidad, incluyendo los problemas de las cadenas de distribución, la hambruna, administrar mejor nuestros recursos y demás. Todo ese potencial lo tiene. Lo que pasa es que estás dejando de lado y dónde están los riesgos. O sea, yo no estoy Pero ¿cuáles a son los favor riesgos? o en contra. Bueno, sí estoy un poco a favor, en realidad estoy a favor del 100% a desarrollo de la favor. inteligencia artificial. Pero mi punto es, no hemos llegado a evaluar de manera Eso es lo que cuidadosa los riesgos. eso es lo que está diciendo Elon Musk, que hay que meterle un poco de pausa, hay que crear algún tipo de organismo internacional que empiece a estudiar un poco los riesgos de eso. Mira, o sea, no sé, ¿cuál sería el panorama? No, yo creo que al final, cuando uno agita las cosas, eh, nos aproximamos al cambio que va a venir sí o sí. El ponerle freno es simplemente prolongar lo que ya va a pasar, ¿sabes? Es Eh, que nadie tiene duda de eso, va a pasar, va a sí, pasar. por eso, El tío. punto es, Entonces, ¿qué es, pasa cuando pase y hayan estas inteligencias artificiales que van a ser capaces de crear videos de personas, o sea, ese es, videos falsos, ¿no? pa- Donde va a salir, no sé. entonces, ¿qué va a pasar? Entonces se va a perder la credibilidad a los videos, ¿no? Y ya está. Y eso, vamos ¿cómo existe ese problema? Vamos a diseñar otro tipo de comunicación mediante, por ejemplo, verificación a través de blockchain. Y entonces va a ser una verificación a través de blockchain, tu canal de distribución, que te va a garantizar que esa persona es la que está hablando. Y entonces va a haber tal cantidad de información falsa que se van a inventar canales de información corroborados a base de blockchain, si la tecnología está a base de blockchain y vamos a fiarnos de esos canales. O sea, por ejemplo, imagínate que como el verificado de Twitter, por decirlo de una forma, ¿no? Van a ser como canales de comunicación tal, y va a haber, y los bulos ya son tantos hoy en día que va a llegar en un punto en que va a ser tan fácil hacerlos porque ya se inventan, prácticamente se inventan conversaciones. El otro día estaba viendo una entrevista de quién era, de Joe Rogan a no sé quién, y era una entrevista 100% falsa, que no había pasado. Y que ni el mismo Joe Rogan, él decía que para él era como difícil, o sea, él sabía que no había pasado, obviamente, pero entiende cómo una persona pueda creer que realmente es él. ¿Y qué va a pasar? Que cuando todo eso esté ocurriendo, vamos a inventarnos una solución para ese problema. Problema, la gente hace cosas falsas. Solución, buscar medios que hagan que se corroboren las cosas falsas en cosas verdaderas. Para encontrar esa solución, primero necesitamos entrar en ese problema. ¿Va a estar ese problema? Sí. Y después una solución. Ya está. O sea, mi punto es ese. Para encontrar las soluciones, primero Sí, sí, hay que encontrar los y problemas. todo el desarrollo, toda Sí. tecnología ha sido así. Pero no hay que ponerle freno a los problemas. Es como, no, vamos a darnos, o sea, yo creo que darse la hostia y luego tirar para adelante es avanzar más rápido. Es simplemente avanzar más rápido. ¿A costa de Pero qué? es que No lo está sé. dada en la hostia. Esta dada en la hostia puede ser, perdimos el control, ¿no? O sea, Sí, las computadoras ahora nos gobiernan. Esa puede sí. ser la dada en la hostia. O sea, ya estás poniendo o sea, no, creo que estamos muy lejos de escenarios Yo El Robot potencial de Matrix, ese es el pero, problema, ¿no? pero así de El caso que vamos a ver es, situaciones Yo Robot y Matrix, sí, o sea, lo veo complicado de aquí a corto plazo. Yo a corto plazo no vería eso como un problema. De hecho, creo que el principal problema que representa la inteligencia artificial hoy en día son dos principales problemas. Uno, la estructura de la educación, cómo reestructurar la educación y cómo está la educación hoy en día y cómo se va a reestructurar para entender que ahora hay un niño de 3 años que tiene todas las preguntas,
o sea, todas las respuestas en su teléfono. Niños de 3 años que ya Esa no la veo difícil, ¿eh? Porque la educación no se trata de saber las respuestas correctas. No, pero me Yo en refiero, eso, por eso creo que pero me la refiero inteligencia a que, artificial sí viene a mejorar mucho la por educación. eso, pero me refiero, no, yo creo que también, pero yo lo que estoy planteando es que vamos a tener que pensar cómo llevar a cabo esa educación con estas nuevas herramientas. Creo que es Es uno, que es algo que debería haber pensado hace ratos, ¿eh? O sea, porque es de que las respuestas te las tiene porque está la inteligencia artificial, no. O sea, las respuestas están porque ahí está Google, ¿me sí, no, entendés? pero Eso ya se tiene y eso está bueno que todos los educadores tengan que, a la fuerza ahora, replantearse. sí, Está bueno. pero incluso, pero yo me refiero incluso a los estados que al final funcionan muy lentos, ¿me entendés? Países como, o sea, yo qué sé, la educación pública en España, ¿no? Va mucho más lento y entonces ellos son los que tienen que empezar a dar ahora en este momento los pasos porque ellos no tienen que reestructurar, no es un profesor reestructurando su aula, ¿no? Es un sistema educativo nacional el que tiene que reestructurarse y ellos son los que tienen que La empezar a educación dar, más lento en todos sí, pues lados. ellos, pues, La educación más lenta, más gente en Finlandia, maestros tradicionales en Finlandia que en todos lados, ¿eh? bueno, O pues en Tokio o en donde quieras. Pues me refiero a que yo creo que los pasos principales que hay que dar es, uno, ver cómo vamos a educar a nuestra población a la inteligencia artificial y el segundo es qué vamos a hacer con todas esas personas que pierdan sus trabajos por la inteligencia artificial. Porque se va a quemar una cantidad de trabajos, o sea, va a acabar con 1 millón de trabajos. De aquí a nada. De aquí a nada. Y no tiene sentido, o sea, yo no soy... Más de un millón, pero sí, yo creo que estás obligado y estás obligadísimo en el momento en el que esto empieza a tener auge, obligadísimo a la renta básica universal, obligadísimo. Sí puede ser, o sea, puede, o algo similar. Yo he oído incluso como cobrarle impuestos a las máquinas, por ejemplo, ¿no? No te sabría decir exactamente el modelo. Más adelante nos lo dirá la inteligencia artificial cuál es el modelo correcto, pero, sí, pero, pero yo qué sé, Yo creo que la renta básica universal, impuestos a las máquinas es, no lo sé, no sé, no sé, lo van a estar administrando las máquinas los impuestos, posiblemente le están poniendo impuestos al desarrollo para que otra vez otro montón de o sea, humanitos corruptos o sea, administren los recursos, ¿no? yo estoy a favor, o sea, yo estoy a favor, yo creo que vamos a llegar en nada, o si no es que ya la tenemos, la capacidad de producción para mantenernos a todos y, y eventualmente, o sea, sí, si al final lo terminan haciendo todos los robots y todas las máquinas, pues habría que, yo creo que hay que comenzar ya a garantizar la vida, ¿no? En cualquier aspecto. O sea, a garantizar la vida y la oportunidad. Y ya no sé si es que o te doy 1.000 euros y tú te los administras, o el Estado te garantiza una cesta básica y educación y medicina, y para los extras uno consigue trabajo. No lo sé, no sé cuál es el modelo. Me parece mucho más sencillo un modelo de renta, pero... Pero sí, o sea, definitivamente creo que es uno de los retos y que han habido ya pequeños, como por ejemplo el tema de cuando entra Uber, qué pasa con todos los taxis, ¿no? Con las industrias. Pero yo creo que el tema, el debate hoy en día en Estados Unidos, el tema de los camioneros, las personas que llevan camiones que se van a empezar a conducir solos, porque van a empezar a ser más seguros, van a empezar a ser mucho más baratos y mucho más fiables. Entonces, ¿qué pasa con todas las Sí, personas? sí. O sea, es un Sean más debate que seguros, ya vale la pena. sí, o sea, y no es que, no es si van a llegar a ser más seguros, no, es que cuando sean más seguros, porque van a llegar a ser más seguros, entonces, cuando sean más seguros, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y el problema es que ahora, como estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, es que ahora está escribiendo código, está, es que está haciendo hojas de Excel, está estructurando 1 millón de cosas. O sea, ya hay un montón de conocimiento que está supliendo la inteligencia artificial donde habían personas especializadas en esos temas. Eh, que ya no van a ser necesarias, ¿no? O sea, este es el que controla el Excel de la empresa. Pues ya no hace falta, porque ahora el que controla la inteligencia artificial me puede manejar el Excel, me puede manejar hasta la edición de videos y todo, ¿sabes? O sea, sí, mm, creo que poco a poco, pero sí, eventualmente va a ir quitando un montón de trabajos. Bueno, démosle la siguiente pregunta, ¿no? Sí, 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 vamos. A ver. A ver qué sale.
Número de la suerte. Eso es, número de la suerte. Eh, Ufa, es buena. ¿Eres una persona madrugadora o más como un ave nocturna? ¿Quién la... Madrugador. O sea, me cuesta todo el tema de estar despierto en la noche. O sea, y para eso creo que hay muchas anécdotas que preferiría no contar. Pero sí, yo me puedo dormir en cualquier momento, en cualquier lugar, si ya el sol cayó. Y me despierto muy, muy temprano, ¿sí? O sea, normalmente a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma y soy productivo, solo soy productivo durante el día, ¿sí? O sea, lo mismo, va cayendo el sol y va cayendo mi productividad. Lo cual es como un poquito, lo único que me di cuenta ahorita, otra vez, el mes que estuvimos ahí en España, yo básicamente no cambié de horario. Como el restaurante operaba, pues las horas de hostelería son más de la noche y la madrugada, pero durante ese tiempo, pues sí fui productivo en la noche, pero así como que en mi horario regular, en la mañana, en la noche, no Sí, puedo. sí, yo diría que yo también soy más de mañanas. O sea, de hecho siento que mis días son más largos cuando me despierto temprano, pero no es porque sean realmente más largos, sino es porque creo que son más productivos. Como que, no sé, para mí la noche es como el momento en el que me echo en el sofá y me pongo a ver una peli, ¿sabes? Eh, Me cuesta más hacer algo. Pero mi horario no es tan de temprano, ¿no? ¿El qué? Restaurante. No, a ver, el restaurante definitivamente no. El restaurante, yo qué sé, podría estarme durmiendo a las 3 incluso, 2:30, 3 todas las noches. Que sí es tarde, pero a ver, es tarde un poco por necesidad. De todas formas, me despierto relativamente temprano. O sea, me cuesta mucho. Por ejemplo, Eva se queda durmiendo hasta la... Si por ella es, o sea, ella se despierta cuando se tiene que despertar, sobre todo si tiene que hacer cosas, pero si por ella es, ella se puede quedar durmiendo tranquilamente hasta las 12 y yo por muy tarde que me despierte, a mí salir de la cama después de las 9 es algo raro. Y durmiendo menos horas. O sea, durmiendo menos horas, pero es eso porque me tiendo a levantar temprano. Pero ponete a la hora de dormir. O sea, para vos dormirte a las 10 de la noche es algo normal. No, a ver, pero eso no es normal en España. O sea, en España lo normal es salir a cenar a las 10 de la noche, no dormirse a las 10 de la noche. ¿Sabes? O sea, Bueno, pero ya es una cuestión cultural. O sea, me refiero que no lo veo como diferente. Simplemente para mí, las 10 de la noche de aquí son, bueno, más bien, las 10 de la noche de Guate es como las 12 de la noche de aquí. Eso yo considero que sería como una comparativa. Y eso me refiero en la media de la población. Para que te hagas una idea, ¿no? eh, la- el horario prime de la televisión a las horas a las que son los partidos de fútbol, por ejemplo, es por la noche. Terminan a las 12 de la noche, 11:30, 12 de la noche. A esa hora termina un partido de fútbol. Entonces, estás hablando del horario prime de la televisión. La peli de la noche te la ponen para que termine eso, a las 12 o así. Entonces, la mayoría de la población, la mayoría, eh, se duermen pasadas las 12. O sea, 12 pasa a las 12, yo creo. Diría yo que la mayoría, o sea, a lo mejor me estoy pasando, pero yo, es mi perspectiva, por ejemplo, de lo que he vivido yo aquí. Entonces, es lo que te digo, es lo equivalente a Guate, a Guate, pero a la Guate pasándolo a las 10, ¿no? También es cierto que allá, ¿a qué hora es el horario de oficina de Guate? ¿A qué hora entras a una oficina? aquí entras a la oficina a las 8 de la mañana. Sí, es que aquí está cambiando también, ¿eh? Porque aquí el horario de oficina también solía ser un poco más tarde y turno partido, pero está cambiando ya un poco más. Creo que están entendiendo que lo lógico es eso. Bueno, a ver, aquí normalmente los colegios entran a las 7 de la mañana, sí, entre 7 y 8. Las oficinas entran a las 8, entre 8 y 9 más o menos, y los comercios abren a las 10 de la mañana, ¿sí? Que es un poco para tener el horario escalonado, que en teoría eso debería reducir el tráfico un poco, pero pues no. Mm.
¿Sabes qué reduce el tráfico? Una buena Tener un buen organización. transporte. Buen transporte público, buena organización. Sí, no, planear las cosas y no dejar todo abandonado. Sí, o sea, obviamente si estás un caos y cada quien hace lo que quiera Deja de hablar y tu mal de transporte Guatemala. público es privado, es una de las cosas que cuando estoy dando el tour, es como que la gente me pregunta, ay, ¿aquí hay metro? Así como, primero, obviamente no, y segundo, así como, y funny thing, les digo yo, o sea, nuestro transporte público es privado. Todo el mundo es así como, ¿qué? Ah, Bueno, a pero ver, yo sí. no sé, sí, ¿no? Aquí, bueno, no sé, yo creo que recordar, si no me equivoco, en Ámsterdam son, bueno, son concesiones del Estado, pero el transporte público creo que es privado también. No obstante, tienes un sistema de tranvías, metros, trenes que funcionan perfecto. O sea, funcionan perfecto. También tendrán Sí, mucha sí. ayuda del Estado, tendrán mucha influencia. Pero yo creo que es sobre todo la organización. Es sobre todo estructurar el país. Mm. Pero bueno, vamos a dejar de hablar mal de Va, Guatemala, démosle la ¿sí? siguiente pregunta. Venga, vamos, la siguiente. ¿Qué? Digo que dejemos de hablar mal de Guatemala, digo. ¿De Guatemala? Sí, sí. Por el horario me refiero. Mira, me perdí los dados. Iba a decir, de Guatemala o de Guatepeor, pero Sí, yo creo que ya estoy no cansado. es una broma muy popular aquí. Ya estoy cansado de la broma esa. Vamos, vamos a lanzar estos dados. Vale. 23, esa ya salió, ¿no? Ya, esa fue la primera. Venga, otra. 16, te toca Comienzo yo, ¿no? contestar a vos primero, ¿eh? A ver, que role la pregunta. Sí. ¿Qué meta tienes pendiente? Uf, ¿qué meta tengo pendiente? La lista, ¿eh? ¿Qué meta no tengo pendiente? Es la pregunta. No sé, o sea, es que hay muchas cosas. Yo tengo que hacer muchas cosas. O sea, no sé si con meta, no sé. La verdad es que no. Yo creo Va, que ¿tenés alguna meta? No sé si vos haces metas al principio del año, ¿eh? no. Pero me imagino que alguna vez habrás hecho una. ¿Tenés alguna que se repite y que no? Sí, yo creo que, por ejemplo, estructurar como mi dieta y mi ejercicio, por ejemplo. O sea, que no es que esté mal, pero me gustaría ser más disciplinado en ese aspecto. Ser más disciplinado en general, o sea, ser más disciplinado en el trabajo también, porque es lo que te digo, no, yo creo que al final el mundo de aprender no es hasta dónde quiero llegar, ¿no? Sí, obviamente puedo hacer una proyección a futuro, pero llegues o no llegues ahí, la intención es como siempre seguir, ¿no? No es como, cuando llegue aquí paro, ¿verdad? No tengo, Pero no tenés una como concreta. O sea, te voy a poner el me ejemplo. gustaría abrir un restaurante nuevo este año. Esa sería una de mis, una meta. O sea, me Pendiente. gustaría abrir, sí, me gustaría este año abrir un restaurante nuevo. Eso es una meta pendiente que creo que tengo. Y luego a nivel personal es ser un poco más disciplinado, o sea, trabajar en mi disciplina, tanto sea laboral como a nivel de ejercicio y de dieta. Pero eso, yo diría que básicamente eso. No, no te sabría decir. Yo te diría, yo soy bien hater de hacer las cosas solo porque es la fecha, ¿eh? O sea, soy bien hater es el día del cariño, entonces hay que celebrarlo, o el día del, no sé, la Navidad, y soy bien hater de esas cosas, pero siempre termino cayendo a principio de año poniéndome como, todo el mundo está haciendo metas y no sé qué, como, tal vez no es como que las haga y las escriba y tal, y no, toda esa cursilería, pero siempre pienso algo, ¿no? O sea, siempre es como que, está empezando el año y pienso algo, y tengo dos. Una que ha sido recurrente y que ya le puedo dar cheque, una era comprarme una batería, ¿eh? O sea, siempre quise tocar batería, he ido aprendiendo y tal, pero soy malísimo todavía, porque otra vez es algo que requiere disciplina y demás, pero también es un poco el aprendizaje ese bueno, no solo porque soy malo ahorita, pues lo voy a dejar y lo voy a soltar y no, o sea, sigo practicando y tal, pero esa por muchos años estuvo ahí y ya le puedo dar cheque.
Una que no le puedo dar cheque, que es una de las metas pendientes, te diría que es aprender a bucear. Todos los años digo, hoy sí, y voy a, y muchos, yo soy bastante impulsivo para un montón de cosas, y muchas veces es así como, ahorita me voy a meter a comprar el curso y ya, y pum, ¿no? Ya, mira, pues Por alguna extraña razón, algo pasa y sigue ahí pendiente, a la, aprender a bucear. la verdad es que lo de bucear es bastante, bastante bien. Está, Sí, sí, a ver, yo hice el viaje este que hice con mi viejo, pues yo qué sé, tenía, no sé cuántos años tenía, 13, 14 años, que saqué mi carné para bucear y sí, la verdad es que una experiencia. Y también por el entorno, ¿no? Porque estás varios días en el mar, nadando, ¿me entendés? Viendo animales en la naturaleza, pero una naturaleza extraña que es como no estás acostumbrado a verlo, sobre todo los arrecifes de coral y tal, y ver tantos animales. Pero sí, es una buena. Y ahora que decís eso, por ejemplo, una de las metas que me gustaría hacer es sacar algún, no diría, no la puedo hacer concreta, pero sí que quiero algo relativo al kitesurf o algún velero, o sea, tener un velero, o sea, algún barco de vela, o sacarme un curso de kitesurf y comprarme un equipo de kitesurf, o algo de eso. O sea, eso sí que el año pasado estuve a punto y no lo hice, pero esa es una cosa que tengo pendiente. Eso me gustaría. y has vuelto a bucear después de que sacaste la licencia. No, no, no he vuelto a bucear, no. La verdad es que no he vuelto a bucear. O sea, nos compramos unos snorkels y tal para aquí, para España. Y lo que pasa es que me he dado cuenta que cuando me sumerjo ahora, por ejemplo, si estoy en el mar y empiezo a bucear así como free diving, ¿sabes? Sin tanque ni nada, siento como presión en los dientes, tal vez de los empastes, y en la cabeza, tal vez de la operación. Eh, ¿Ah, sí? sí, y yo no sé, porque por ejemplo, mi cuñado él realmente es bastante pro de buceo, o sea, nunca he ido a bucear con él ni nada, pero él ha sido instructor y todo. Iván, él ha sido instructor y él me ha dicho, o sea, si me puedo subir a un avión por los cambios de presión, debería de poder sumergirme en el agua porque son similares los cambios de presión que uno vive adentro o afuera. No sé por lo que te digo, porque yo me he metido a bucear eh, así freediving y he sentido como esa presión, como estas molestias. Y por ejemplo a mi hermano le pasaba, porque a mi hermano no le gustó tanto cuando fuimos. Y sentía problemas de presión, no sé, no recuerdo si de qué era, de la cabeza o yo qué sé, pero a él no le gustaba, no le gustó la experiencia del buceo. Mm, ya, ya, ya. Pero no, o sea, me gustaría volver a probar. Ahora, eso sí, tendría que volver a sacar un curso. O sea, yo ni loco me vuelvo a meter al agua asumiendo como que sea algo, ¿no? Es peligroso. Tendría que pagarme un curso o alguna tal, pero sí. Me gustaría. Y además que me Sí, gustaría volver a hacerlo en, ¿eh? Me gustaría volver a hacerlo en el Caribe, en alguna isla del Caribe, así estas perdidas, así como Utila, Roatán, los Cayos de Belice, algo por el estilo. Sí, Ujú. ahí eso me gustaría. Me gustaría mucho más eso que yo que sé, que pagarme algún curso aquí en Murcia en el que me tenga que transportar. O sea, me gustaría estar una semanita por ahí e intentar retomarlo. A vos que estás cerca te saldría relativamente barato el viaje. Realmente es algo que Sí, podrías sí, hacer. sí, por eso digo, varias veces hay así como el impulso de ahorita lo compro y Sí, no ha pasado, no sé por qué no lo sí, debería compro. hacerlo, pero un viaje Utila, pues yo qué sé, no creo que sea muy caro. O bueno, o sea, a ver, caro puede ser o no, pero me refiero a que podrías hacer el esfuerzo perfectamente de pegarte una semana en Utila y en algún hotel barato. Nosotros pagamos $1 la noche. $1 la noche A de ver, hotel. de repente podemos hacer esa una meta del podcast, ¿no? Se nos va a hacer Mm, Habrá que grabar un episodio desde uno de cada lado Utila del cuando charco, ¿no? estemos. O sea, uno de cada lado del charco. Te propongo algo para Dale. terminar. Habían 34 preguntas, no vamos a hacer todas, obviamente, pero, y como tampoco van a salir todas, escoge una que quisieras, escoge a una, yo voy a escoger otra, A y ver. hacemos unas dos preguntas más, porque hay buenas preguntas y quizás no van a salir, entonces tal vez Venga. saltémonos los dados y escogemos una Vos me las habías pasado por correo, ¿no? Vamos a ver. que sea interesante, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver.
preguntas. Upa, ya tengo la mía, ¿eh? A ver. Creo que ya tengo la mía, vamos a ver. Bueno, esta me gusta a mí. A ver, sí. A ver, a ver. Diría la 24, la de ¿dónde te gustaría vivir si no estuvieras en esta ciudad? Esa podría funcionar. No me las he leído todas, pero sí. ¿Dónde te gustaría vivir? Es complicado porque uno escucha mucho de muchas ciudades, ¿no? Yo te diría, de lo que conozco, bueno, primero lo vamos a limitar a lo que conocemos o el mundo entero. No, es lo que querrás. Decidí vos, decidí tu forma de interpretar la pregunta. Bueno, de lo que conozco yo te diría Washington, D.C. ¿Sí? ¿Te gustaría vivir ahí? Me gustaría vivir en Washington, D.C. Me gustaría vivir en Washington, D.C. O, mira, sí, Washington, D.C. Creo que esa sería la respuesta. Iba a decir Madrid quizá, pero la verdad es que he estado poco tiempo ahí. De lo que conozco Washington, D.C., me parece que tiene súper buen sistema de transporte público, es una ciudad completamente caminable, además hay una multiculturalidad inmensa, pero una multiculturalidad también de personas top en lo que hacen, ¿no? O sea, si estás en Washington, D.C., o es porque sos político de los Estados Unidos o porque perteneces a una organización internacional, ¿no? Trabajas para algún organismo mundial y pues la sede la tiene en Washington, D.C., entonces estás ahí. Entonces te topas con gente muy, muy interesante. La mayoría de museos son gratis. La planificación de Washington, D.C. fue hecha para ser una ciudad capital, ¿sí? De la potencia mundial y sí, o sea, aparte tenés las 4 estaciones, tenés una naturaleza impresionante, tenés varios ríos ahí, es una ciudad hermosa. Yo diría Washington, D.C. Suena bien, suena bien. Tendría que conocerla, la verdad. Tampoco conozco mucho de la ciudad. Pues ¿Vos dónde? yo esa pregunta, vamos a ver, yo es que creo que me inclino, porque sí es cierto que hay como estas ciudades en las que uno sabe que va a vivir bien, ¿no? O sea, si estás viviendo, yo qué sé, bueno, en general en Europa se vive muy bien, pero yo qué sé, a mí, por ejemplo, estuve un año en Ámsterdam, Ámsterdam me parecía increíble, o sea, yo iba en bicicleta a mi trabajo y decía, ¿cómo mola vivir en esta ciudad? O sea, iba todos los días. Me subía a la bicicleta y me iba a trabajar y me sentía, en plan, volteaba a ver mi entorno y decía, esto me gusta. O sea, vivir aquí me gusta. Y, y podría hacer algo así, pero, si pudiera elegir, y ya no es, o sea, aparte temas económicos y etcétera, yo definitivamente me encantaría, pero me encantaría vivir en alguna playa, río, yo qué sé, algo así como muy bohemio, estilo Río Dulce o, o Pana o yo qué sé, alguna playa en Costa Rica, por ejemplo. Me gustaría vivir mi vida semidesnudo, ¿sabes? Así estar rollo playero todo el día, eso sería lo que me gustaría. En la naturaleza, nadando, con el mar, el agua, buen clima todo el año. Bueno, ¿vos seguís ahí o no? ¿Te cortaste, puede ser? Bueno, no sé por qué, pero no te estoy viendo en la cámara del teléfono, que es lo que estamos grabando, creo.
Ahí está, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Va, sí, ya te veo, ya te escucho. ¿Escuchaste mi respuesta o no? Porque la respuesta está dicha ya. Sí, 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 te escuché. Te estaba diciendo que quizá, o sea, comparto, ¿sí? Comparto lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, me llama también la atención bastante el tema de, de una playa o algo así. Es más, sí, lo tengo bien presente, Además que ¿eh? Pero tiene que ser creo que en una... este momento de mi Sí, vida estoy buscando algo más como más más estable, cargadito, ¿no? ¿eh? Con más emoción, con más... Sí. Y ya después quizá ir a relajarme un poco más A a mí la sí. playa A mí me gustaría o a un lugar con retirarme agua. joven, ¿no? Hacer típico retiro así de estos gringos que se retiran a Latinoamérica, Centroamérica. Pues así tal cual. Y me gustaría irme a vivir eso a trabajar, yo que sé, a trabajar en un restaurante, pero por ejemplo eso, en alguna... Mira, yo me acuerdo es que de Tijash, por ejemplo, en Río Dulce, o sea, algo de ese rollo que es súper bohemio, es mucho más apartado que la antigua, por ejemplo. Eso me gustaría un montón. O, estuve, bueno, en unas playas de surfers ahí en Costa Rica. Algo de ese rollo también me gustaría. No me gustaría, no lo compararía, por ejemplo, con las playas de España, que es como mucho más industrializado y más moderno y más ciudad. A mí me gustaría estar así un poco más rollo metido en la selva, en el bosque, en la naturaleza, en algún bungalow, viviendo así en bungalows, algo Sí. por el estilo. Eso me gustaría. O sea, vamos, lo tengo clarísimo. Eso con internet de alta velocidad. Eso es. Bueno, yo le acabo de dar un tour a dos gringos justamente que se acababan de retirar, pero, a ver, retirados habrán tenido 50 y mucho, ¿eh? Mm, Y vivían en Cozumel. Cozumel, que es la isla esta que está frente a Playa del Carmen, frente a Cancún. ok, ok. Qué rico, qué Sí, rico. ¿no? Eso suena a buena vida. O sea, Sí, eso en Belice, algo por el estilo, ¿sabes? Ese tipo de, yo qué sé, ese rollo me gustaría. sí, 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 sí. Bueno, y siguiendo en esa línea, entonces, la pregunta que yo escojo es la siguiente. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de años? ¿Dentro de cuánto? 20 años. ¿Qué le Dentro de preguntarías 20. a tu yo de 20 años más? O Tu yo sea, de 53. muy fácil. Es en plan, ¿en qué la cagué y qué tengo que mejorar? Y ya está, ¿sabes? O sea, así es. Es básicamente, si yo le estuviera diciendo a mi yo de antes, cuando el chaval esté de la universidad, ¿qué tal? Si yo hoy en día le estuviera hablando a él, le diría en plan de, no sabes qué querés, sos muy inmaduro, estudiá y abrí puertas. O sea, sacar las carreras, ganar los cursos, Ujú. estudiar es abrir puertas. Entonces yo le diría, es conocer el mundo y abrir puertas. Eso le diría yo hoy en día a él. Y ahora no sé qué me diría el de futuro a mí, pero seguro que tendría que en algo la estoy cagando hoy y que en algo me puede corregir, seguro. Ujú, ujú, ujú. Está buena, está buena. Jaque mate las preguntas. Eh, yo creo que no le preguntaría tanto en qué la cagué, porque pues, no sé, por eso te decía a vos que si alguien te hubiera dado ese consejo cuando tenías 18 años, si le hubieras hecho caso, ¿eh? Porque vea, yo no sé si les hubiera hecho caso, ¿eh? O sea, es A ver, un poco de tener que tropezarme yo y sí, también es cierto. golpearme yo para aprenderlo, Sí, yo ¿eh? soy muy así también, ¿eh? Yo soy muy yo soy muy terco y de Antes, si no me doy la hostia, no quiero, no lo aprendo. Yo soy muy así también, es cierto. Pero ajá, bueno, ¿qué pregunta le harías entonces? ahí no preguntaría eso, pero preguntaría de qué no me tengo que preocupar. O Esa sea, es una buena como también. que, no sé, hay cosas que puedes dejar ir, no pasa nada, ¿no? O sea, Sí, 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 me de qué gusta. no me tengo que preocupar. Eso diría yo, Sí, o pero sea, sentís lo cual que, es, sentís que tenés muchas preocupaciones del día a día, o sea, como que diariamente te sentís como preocupado por cosas.
Sí, totalmente. O sea, a ver, no es este agobio de que esté, pero todo el tiempo estoy pensando ponete, algo que todavía no había mencionado, yo tengo una hija, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy pensando así como que de qué manera puedo generar esta oportunidad para mi hija, aparte soy educador, ¿no? Entonces, pam, pum, pam. Ahora el mundo tiene tantas opciones y como que estoy en este momento de mi vida donde quiero decidir qué hacer de aquí para adelante. Entonces, como que hay mil cosas que puedo hacer, hay mil opciones, mil campos donde emprender y tal. Y entonces un poco por ahí, ¿será que estoy tomando la decisión correcta en esto? O no sé, en cuestión de salud, ¿me entendés? Ya me preocupa, tengo que estar haciendo este ejercicio. No sé, como que hay muchas variables y seguro por algo te tenés que preocupar, ¿no? O algo le tenés que meter un poquito más de cabeza o algo. Entonces, creo que al menos una de las cosas con las que tengo que lidiar a cada rato es que mi espectro de cosas que pasan en mi mente durante un día es muy amplio, muy amplio. Sí. Y a mí me gusta hacer planes, entonces tengo un montón de documentos, ponete, a medio hacer, se me ocurrió esto, entonces lo empecé a apuntar y empecé a Pero planear. te genera cierta como... O sea, Empecé a planear el restaurante que quiero poner. Empecé a planear, sí. ¿sí? Te genera como te genera como un poco de ansiedad o algo el no poder como concretar esos planes, ¿no? O sea, o el decir como, o no, ese es el punto, ¿sabes? O sea, porque si estás hablando de preocupación, ¿no? O sea, como, ¿de qué te tenés que dejar de preocupar? Ajá, ajá. Como me preocupa tener, o sea, siento que la vida es muy corta, ¿eh? Muy, Ujú. muy corta. Es algo que no sentía yo antes, pero ahora sé que me voy a morir, ¿sí? O Sí. sea, dentro de 30, dentro de 40, dentro de 80 Ah, ¿te años, vas no a morir? sé, mañana No lo, X, ¿sí? Me voy a morir. no lo sabía. El punto es, Que no ¿ah? lo sabía, digo, no lo sabía. Sí, o sea, Bueno, eso. entonces el punto es, dentro de ese tiempo limitado que tengo, ¿a qué le meto más cabeza, O sea, Sí, te entiendo. ¿dónde tengo que dejar de perder el tiempo? Esa sería mi Te pregunta. ¿Dónde entiendo, te dejar de perder el entiendo. tiempo? ¿Dónde es inútil meterle cabeza? Sí, puede ser, puede ser. Yo la verdad es que soy una persona como bastante pasota y más o menos sé dónde tengo que, o sea, no me preocupo mucho. Antes me preocupaba más, pero porque, bueno, parto ahora con el nuevo proyecto, estamos en una situación pues que genera ilusión, ¿no? Entonces te marca un poco un camino a seguir, tenés tus necesidades económicas de cierta forma cubiertas, o sea, no es que aquí esté tirando dinero por los aires, no, pero por lo menos, o sea, me puedo mantener a mí mismo y no me preocupa eso. Eh, Me preocupa mejorar y ir adelante y seguir avanzando en el proyecto, pero no es algo en plan de como, ay, no, me voy a quedar, no sé, no es no algo que me inquiete, pero sí lo que sí me inquieta a mí es eso, mi falta de disciplina, que lo dije antes también, y es eso, me inquieta mi falta de disciplina para llegar a cumplir esas cosas. Pero no sería una preocupación que no me dejaría de preocupar, y eso es la única como preocupación que tengo, es como, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ir mejorando, no? ¿Cómo puedo prestarle más atención a estas cosas? O sea, es como, es lo que me inquieta es como mejorar personalmente todo el tiempo. Esa sería como una inquietud que tengo yo, pero entonces es como mucho más genérica, es algo que no me quiero dejar de preocupar de eso, porque todo el tiempo vas a tener algo en que mejorar, ¿no? Todo el tiempo querés ser un poco mejor, querés ser un poco, bueno, yo por lo menos. Sí, pero ponete, o sea, mi punto es el siguiente. Ponete, yo estoy tratando de aprender programación ahorita. Al Sí, mismo tiempo estoy como en los tours. Ahora estamos haciendo un podcast. Estoy dando clases. Le hice el servicio a mi carro y aprendí a hacer el servicio de mi carro. Ponete, entonces mi punto es, ¿será que mejor debería de despreocuparme y no hacer el servicio a mi carro y simplemente seguir llevándolo al taller o valió la pena ese conocimiento? sí, o sea, Sí, o sea, sí vale la pena, pero lo otro también vale la pena, de llevarlo al taller. mi Yo creo punto que, es, ajá, los dos valen la pena, pero entonces es como, así, a mí a ver, ¿cuál vale más la pena? ¿Dónde lo dejo ir? O sea, no voy sí, a aprender de mecánica y siempre voy a llevar el carro al mecánico. ¿Eso está bien? Solo decime que sí.
tal vez no, es que aprender mecánica vale la pena, y entonces Sí. métele, ¿no? Sí, tal vez es como dejar de preocuparte de hacer todas esas cositas y preocuparte por una cosa, o sea, te entiendo, como dejar de preocuparte en aprender todas esas cosillas, ¿no? La pregunta es eso, Ajá, como más caña, ¿no? pero como la motivación por la que lo estás haciendo, ¿no? O sea, en plan, ¿por qué le estás cambiando el aceite? Es porque me quiero ahorrar un poco en el servicio, ¿no? Porque sé que es algo fácil, sé que es algo que puedo hacer y me quiero ahorrar el dinero económicamente. O lo estás haciendo porque te gusta. Entonces, si es porque te gusta, lo haces y ya está, lo haces y lo aprendes. O sea, y ya está. Ahora, si hay algún otro tipo de preocupación como eso de, joder, es que si voy al mecánico me va a cobrar 300 euros, pero si lo hago yo me va a salir en 60 euros. Entonces ahí es donde ya se trata de hacer un balance de la necesidad económica y del resultado que va a tener, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ahora que estamos en el restaurante, que vos lo viviste un poco, también nos pasa lo mismo. Es en plan, hay un problema con la fontanería, ¿no? O tenemos que conectar esta nueva máquina allá. Es como, si lo puedo hacer yo y lo puedo aprender a hacer yo y me voy a ahorrar un montón de dinero si lo hago yo, pero es que luego tengo que invertir un montón de tiempo. Al final el tiempo es dinero y, por ejemplo, hoy teníamos que hacer unas cosas y fue como, llamamos a un fontanero y a un electricista y que lo podría haber hecho yo, probablemente sí, pero vamos, que pagado lo tenía hecho en una semana con la mitad de tiempo, mucho mejor, mejores resultados, más limpio y mucho más rápido. Y entonces, eso sí que son cosas que he ido aprendiendo un poco. Y también las he ido haciendo según la necesidad económica. O sea, cuando estábamos abriendo el restaurante no teníamos ni un euro y estábamos lijando las mesas a mano. Hoy en día, que vamos a abrir el salón de atrás, pues voy a llevar las mesas a un carpintero. No, ya no lo voy a hacer Por yo. eso, la experiencia que vos tenés ahorita es la experiencia que me dio dentro de 20 años tendrás, solo que de mi propia vida, de mis propias cosas, y que Correcto. me dice, aquí sí paga esto, aquí Vale. no lo pagues, Sí, sí, esto sí. sí apréndelo, esto lo va a resolver la inteligencia Pues me gusta. artificial, no le des vueltas a la cabeza, ¿no? Me gusta, me gusta. Es una buena. Para reenfocar tu vida. Bueno, Bueno, lo dejamos qué ahí. bueno el primer episodio. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está bien para comenzar. Un detalle curioso, que eso tiene que ser una meta pendiente que tenemos para, ya que estábamos regresando a las metas. La mayoría de podcasts se acaban en el episodio número 21. O sea, estaba viendo una estadística, no sé dónde, pero parece ser que algo así como, no sé, no recuerdo exactamente la estadística, pero vamos a ver, que era algo como que el 90% de los intentos de podcast acababan antes del capítulo 20. O sea, tenemos que plantearnos, ver la posibilidad de darle un buen seguimiento a este. Ah, ok, ok, Sí, ok. sí, esa sería una buena meta. Vamos a llegar al capítulo 20. Vamos a ver, ahora quiero ver cuántos hice yo, ¿eh? Para ver si es cierto, porque Ah, mi podcast anterior, que pues sí tiene, no, nunca tuve la intención de que fuera un gran podcast, sino también era como un poco ir documentando las cosas. Tiene 14 episodios. 14, Ese ya murió, pero tiene 14. ¿ya viste? Ok. Se puede retomar todavía. Bueno, Bueno, 21, uno a la semana es casi medio año, ¿eh? sí, yo creo que al final de hacerlo un poco así. Yo creo que irán por... Bueno, solo vamos probando. Vamos a intentar sacar una a la semana y ya está. Pues sí, Bueno, pues sí. entonces, en resumen, Bueno, eso. Nos vemos en el siguiente podcast la próxima semana, ¿no? Virgo, Pues nada, lo dejamos ahí. Virgo, Virgo. Perfecto, dame un segundo.